ni una sombra. Muy buenas noches, qué lindo esta mesaza con las 4. Nos estamos viendo Natalia y yo en este momento, pero estamos las 4. No, Lucy. Quiero que hable. Soy yo. Hola. Ahora sí. Sí, nos estábamos viendo nosotras dos. Estoy subrogada de Lucy. Pero Nati lo está invadiendo todo. Todo, Por está más que no tremenda. veamos, nosotras está solo en esa. Hay una energía, claro. Round número 19. Me vengo pifiándole a los nombres desde hace 3 programas atrás, lo cual quiere decir que ya está, claro, ya está. chicas. Vacaciones. Necesito vacaciones. Tenemos 2 guantes hoy, así que solo van a saludarse los 2 extremos. Levantá el guante, Natalia. Salvo. No, es que Levante ya guante. lo tiene incorporado, no necesita algo más. Nosotras hoy vamos a hacer las técnicas. Nosotras. Y quiero. No, pará que acá hay muchos. Les quería decir Hay a mucho ustedes dos, pedido de cambiar de técnico, ¿eh? Yo vengo escuchando. de cambiar de técnico. Sí. ¿Hiciste una autocrítica, María? Por los resultados que venimos teniendo. Los resultados. Tengo que hacer una autocrítica. Sí, por Bueno, voy a cambiar de técnico y voy a llamar a Dorni. La autocrítica siempre es el otro, ¿viste? Cómo es esto. Claro. Sí. Tal cual. Bueno, no, lo que Yo me encuentro desdoblada. Lo que Somos dos en realidad. somos Dos desdobladas. 2 desdobladas somos. Sí, Bueno. La desdoblada. Me salió la carta la desdoblada. Claro. ¿Cuánto nombre para una novela colombiana? Me encantó. La desdoblada. Claro, y después Tipo novela narco ponemos donde un- participa Expert. O ponemos un análisis de Byung Chun Han, que el desdoble es la entidad fantasmática. Y vaya, o sea, tenemos un montón para cortar ahí. Y nos vamos a la montaña y desde ahí escribimos, porque tenemos la vida resuelta. A Bifo Berardi, claro. Ahí ya nos fuimos a Bifo Berardi. ¿Qué opinará del desdoblamiento de Bifo Berardi? No sé, sacó un libro nuevo ayer, creo. No Ah. sé, yo ayer leí algo en algún lado nuevo de Bifo Berardi. ¿Y habla del desdoblamiento? ¿Eh? Sí, de la reconexión sensitiva que implica el desdoblamiento. Bueno, arrancamos el programa seriamente. Bueno, Capaz nos pueden contratar para un programa de chistes. Ay, sí, por favor. Sí, creo que estaríamos todas mucho más cómodas en un noviembre del 2025 como el que estamos viviendo. Ya nadie quiere hablar en serio, salvo Natalia Salvo que quiere hablar Salvo en Natalia serio. Salvo. Salvo Capicúa. Natalia Salvo, que vamos a hablar de la reforma laboral, Sí, Natalia. señora. Vamos a debatir varias cosas. ¿Qué Yo les la parece? quiero entrevistar. ¿Vos ¿oíste? querés entrevistar a No, Natalia? lo quiero saber primero. ¿Hay algo presentado? ¿De qué No. estamos hablando? Estamos hablando de un proyecto de la diputada libertaria Romina Díez del año pasado, 2024, bien digo, y algunos trascendidos o algunos borradores que andan circulando por WhatsApp, que en teoría es el que tendría en su poder el Consejo de Mayo, o parte de la CGT, y otro proyecto de 109 artículos que directamente es retróigase el estatus jurídico previo a la Asamblea del año 13. Y todo eso, pero notifíquese. eso, ¿quién lo hizo circular? Es que ahí está el punto. Sospechamos Puede ser que, claro, o sea, nos están midiendo el aceite para ver dónde Claro. ponemos el grito en el cielo del campo nacional y popular y después te tiran medio estatuto de la esclavitud y vos decís, bueno, No era Pero tan como malo. nadie reacciona ni por Agua ningún- podíamos tomar después de las 12 horas de Hicieron trabajo. mandan 4 proyectos cada uno. Totalmente. Y ni nadie reacciona. No, yo creo que ya restablecimiento de la presión por deudas antes Claro. del siglo XVIII. así es. Pero nadie reacciona, o sea, que siguen haciendo pasar los proyectos. Totalmente, pasan los proyectos, a ver qué les señalamos que tienen que modificar, ¿no? Ya le estamos haciendo el laburito. Están tercerizando el trabajo. Bueno, ahí vamos, ya que pinta entrevista esto y después vamos. No. Esto que circula. ¿Cuál sería el punto más En realidad son todos porque esto que circula es muy similar al decreto de necesidad de urgencia 70/23 y lo que no pasó. Recordemos que ese decreto en la parte de reforma laboral está suspendido y a ser tratado por la Corte. La Corte no lo va a tratar, ¿no? Esto desde ya porque tiene sus tiempismos políticos, pero básicamente le están pegando el derecho colectivo del trabajo en la parte de los convenios colectivos y en la parte de las asociaciones sindicales. Los convenios colectivos, la gran demanda de la derecha es hacer caer la ultraactividad de los convenios. ¿Qué es esto? Que vos tengas convenios vigentes en donde no se terminan, finalizado su periodo de vigencia, hasta tanto se firme otro convenio, que en teoría tiene que ser superior en materia de adquisición de derechos.
Y eso quieren terminar porque es como, vos podés pensar, vos vas a negociar tu contrato de alquiler. Cuando está por caer, sabés que te va a venir la espada de Damocles porque te van a aumentar. Si está desregulado, como sucede ahora, mucho peor. Bueno, lo que intenta evitar la ultraactividad de los convenios es eso, que las conquistas históricas en materia de derechos queden sedimentadas y vayas acumulando derechos. Bueno, esto igual que sucedió con la ley Banelco, con la ley de reforma laboral del 98, la 25013, y después modificar algunas leyes artículos de la ley de asociaciones sindicales y convenios para desfinanciar los sindicatos, sin perjuicio del accionar totalmente eficiente que está teniendo la cúpula de la CGT, a lo que no le vamos a correr la cola a la jeringa, pero digo, ojo, que estas demandas fueron las que se modificaron en primer lugar con la dictadura, exactamente calcadas. Te decía Negra ahí afuera del aire que había escrito una nota para el cohete de la luna con las similitudes de esta reforma con la de Macri y Menem, las 3 M, ¿no? Y la verdad es que es calcado el menemismo. Yo creo que la Carlos Menem le tiene que disputar la autoría de... Esto leyendo el de la diputada. El de la diputada y el Banco de Horas. El Banco de Horas fue un invento del menemismo. Sí. El mismo, incluso fíjense el periodo de prueba, que es una parte inicial del contrato por tiempo indeterminado, en donde vos no tenés esa estabilidad en el empleo, se introdujo con la ley PYME, que justamente para promover las pymes, para promover el empleo, bla, 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 se introduce el periodo de prueba. Después se fue ampliando por convenio colectivo, ahora lo amplió la ley de bases. En definitiva, están haciendo que el trabajo sea un privilegio. Para ingresar al contrato de trabajo tenés la limitación del periodo de prueba si te contratan bajo relación de dependencia, porque la ley de bases impuso una figura de trabajador que puede tomar, o empleador que puede tomar hasta 3 trabajadores que no sean trabajadores. Colaborador. Ahí está, un colaborador, o sea, legalizando ese fraude en sintonía con la época. O sea que si estás registrado, después en el mes vas a estar todo flexibilizado. Claro. Salario por productividad, te pagan en especie, Ticket canasta, el banco ¿no? de horas, Vuelve ticket canasta, ticket todo canasta un histórico. bardo. Y después al finalizar te ponen un fondo de cese laboral donde no te pagan la indemnización. Qué tul. Y después esto que hablábamos, ¿no? Yo me hablo y contesto sola, pero... Es lo que ponía, no, pero ¿a quién le hablamos? ¿No? Que es una discusión política, en todo sentido. Eso, no solamente respecto al derecho al trabajo. ¿A quién le hablamos? Hay una discusión ahí, sí. Yo con este criterio de el 43% de los laburantes están sin registrar, ¿a quién le hablamos? Porque no tienen aguinaldo. Es el mismo que yo diría, no le hablemos del derecho a la protesta, porque ahora están aplicando el protocolo de Bullrich, a cada marcha que salimos nos cagan a pablos. Entonces, ¿qué le vamos a hablar a los que no saben, no tienen derecho a la protesta? Es lo mismo. O sea, estas fueron conquistas históricas que costaron sangre y el no registro en las relaciones laborales se viene acumulando y se parte de la dictadura. Menem lo llevó terminamos con la alianza en un 50%, después se redujo en un 24% con el kirchnerismo y no fue precisamente la ley de blanqueo del 2009. ¿Quieren tener registrado a los trabajadores? Hay que poner en marcha la economía. Y esto, como para cerrar, digo, en vez de discutir reforma laboral y discutir si procede o no procede, reducción de contribuciones, todas recetas que, como dice Cristina, estudien historia, no sirvieron. ¿Por qué no discutimos una reforma tributaria? Digo, ¿no? Para empezar a solventar a esos laburantes o a esas pequeñas y medianas empresas, porque con esta es la política económica lo que agudiza ese factor. Hay algo real que es que la ley como ley es ley muerta, digo, por más ley que vos tengas excepto que quieras tengamos meter un vencimiento animista, que creamos que porque existe una norma esas conductas se van a aplicar. Sin un sistema económico que... y tribunales de trabajo, porque ya te empezaron a operar el tema de los tribunales en la ciudad y le están sacando competencias, están renunciando un montón de jueces laborales en juzgado nacional, entonces te sacan todos los pilares de protección. ¿No? Y ahí yo tiro como para iniciar el debate, la veo y Lucía con muchas ganas de meter, como para arrancar el debate. Plantea la reforma laboral la derecha, ¿no? ¿Hay algo de alguna actualización, o no sé si llamarla reforma, pero de alguna actualización en términos por ahí de convenios colectivos? Pienso en el trabajo de prensa, ¿no? En el sindicato de prensa. Hay algo que desde el sindicato de prensa que no incluye todavía en su convenio colectivo de trabajo, redes sociales, plataformas, multitarea y etcétera. Si desde el sindicato de prensa nosotros mismos no somos los que planteamos esa actualización del convenio colectivo, viene la derecha al mercado y lo impone de esta manera. ¿Hay algo en esta época que requiere una actualización o hay algo que debatir ahí y que sea el campo nacional y popular, el propio peronismo, el que debata esa reforma o esa actualización? Totalmente. Y no lo haga la derecha? Sí lo hay.
No digo que no quiero monopolizar ahí las chicas. No, yo creo que sí hay una actualización en términos de poder crecer en el estándar de protección a trabajadores y trabajadoras en estos especie de huecos que se vienen construyendo a partir de estos nuevos trabajos flexibilizados por esta nueva etapa del capitalismo de plataformas, ¿no? Y ahí me parece que hay un desafío, que es el desafío de ver cómo esos trabajadores ganan derechos. A mí lo que me suena que hay atrás de toda esta reforma laboral, porque si la reforma laboral, nosotros a quién le hablamos, a quién le hablan ellos también, ¿no? Porque si los trabajadores registrados son tan marginales y tan pocos, y la verdad es que es un imaginario totalmente obsoleto y demás, ¿para qué haces una reforma laboral, ¿no? Desde la derecha? Y bueno, evidentemente hay algo de lo que construye en términos subjetivos la idea de que el trabajo da la posibilidad de la movilidad social ascendente a través de la dignidad que dan los derechos laborales, que aunque no impacte en la vida efectiva, material de todos los trabajadores, sí impacta en la vida subjetiva de todos los trabajadores y cultural y en el imaginario. Entonces, yo me imagino que una persona que trabaja en condiciones de precarización tiene en su cabeza la idea de, ojalá yo me pudiera tomar vacaciones, ¿no? Ojalá pudiera cambiar el auto, ojalá tuviera un aguinaldo y en este mes pudiera pagar las cuentas que no pude pagar el mes pasado, pudiera salir de las deudas. Entonces hay ciertas palabras que están en nuestro léxico, que están en nuestro imaginario, en nuestro vocabulario, que son palabras que aunque las puedan gozar algunas personas, están en el imaginario de todas. Y lo que tenemos que hacer es ampliar quienes las pueden gozar. Ahí me parece que sí hay algo que el peronismo tiene que poder decir. ¿Cómo regulamos? ¿No? Yo veo, por ejemplo, lo que pasa con otro derecho también muy vapuleado en este tiempo, que es el derecho a la vivienda, ¿no? Problemas de las grandes capitales de todo el mundo. Bueno, las regulaciones respecto de las plataformas de alquiler de vivienda por temporario, bueno, son regulaciones que disputan directamente con el mercado y que hacen a los gobiernos populares o no de derechas, ¿no? Como me parece como que hay algo ahí de otro tipo y siempre tiene que ver con ellos son de regulación, nosotros somos regulación. A mí me parece que como estamos en un momento de tanta fragmentación política también y tantos planos totalmente mezclados, corridos, digo, nosotros como campo popular, si pudiéramos decir que somos una unidad, tendríamos que tener una estrategia, digo, eso de a quién le hablamos, digamos, eso me parece que fue una serie de diagnósticos intelectuales que son pertinentes para entender por qué una parte grande de la población no se siente interpelada por la idea de derechos, ¿no? Porque no los goza y porque hace tiempo que está sometida a una intemperie de mercado para la cual gobiernos como el de Milei fue mucho más eficaz en apretar una especie de realismo sobre esa parte de la población. Y una parte de la población muy grande que no percibe que la lucha colectiva es un método de ascenso social. Ahora, eso es un diagnóstico del plano intelectual del cual se tiene que desprender una estrategia para organizar ese trabajo cada vez más heterogéneo y más fragmentado en términos de ir hacia una especie de política integral en la cual defendamos lo existente y a la vez podamos conveniar lo que no está conveniado y organizar. Porque ahí tenemos un problema político, que es nosotras, como decía Nati, podemos hacer leyes y leyes, pero ¿cómo organizamos a esos trabajadores que están subjetivados en otros imaginarios? Eso no implica que no tengamos, que estemos todo el tiempo inhibidos diciendo ¿qué le hablamos? Eso es idiota, porque además la flexibilización del trabajo registrado lo que hace es derramar informalidad, se derrama. O sea, todos los trabajos, incluso los no registrados, van a ser más precarios. Claro, entonces, el fin último de esta reforma es precarizar a todos los trabajadores. Pero ahora, eso no quita que nosotros no tengamos que hacernos una pregunta de por qué hay una parte de la población a la cual no le podemos hablar con la idea de derechos. Incluso para pensar cómo la organizamos. O cuál es la mejor estrategia para hablarle de derechos a una parte de la población a la que no le interesa. Yo ya no sé. O pareciera que no le interesan los derechos. Ya no sé si se resuelve en el plano del discurso o del marketing político. Es decir, yo no sé si necesito tener dirigentes que me hablen, que le hablen a los microemprendedores como por ahí emprendedores, pensar los puntos de la reforma. Un campo popular que esté
trabajando al ras de la vida cotidiana de esos trabajadores, de alguna manera colectivizando esos problemas y generando herramientas de organización. Ya no alcanza con el discurso político, porque nosotros podemos decir, bueno, ahora voy a leer a lo que dicen los grandes autores. Entonces voy a hacer una estrategia le hablo a los emprendedores, a los especuladores y a los trabajadores con derecho. No, el problema es cómo organizamos, cómo volvemos a hacer que lo colectivo y que incluso el conflicto con el capital sea parte del repertorio de quienes trabajan. Sí, y ahí sumando a esto, estoy muy de acuerdo con Lucy. Sumando a esto también, hay algo que sale en nuestro discurso, que es la idea de que nosotros no somos trabajadores. O sea, ¿qué somos? Digo, ¿no? ¿Quiénes integran el campo? ¿Quiénes integramos el campo popular? ¿De dónde salimos? ¿Qué trabajos hacemos? ¿Qué trabajos realizamos? ¿Y a quién representamos? ¿Y quiénes nutren también nuestros espacios orgánicos militantes y nuestros espacios, si se quiere, más de segundo orden, ¿no? Digamos, nuestros núcleos, nuestros espacios donde encontramos nuestros votos. Nos sacamos 9 millones de votos en la elección nacional a nivel país. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Bueno, si nosotros no podemos repensar nuestra práctica política para que efectivamente los trabajadores y trabajadoras que hacen parte de nuestra fuerza política como votantes, como militantes, como dirigentes, puedan, no es estar sino ser parte de, ¿no? Y traer cuáles son, bueno, sus demandas, sus expectativas, las formas en las que mejor se sentirían representados. Digo, en esto de primero que nada entender cuál es nuestra representación y hablar entre nosotros, ¿no? Claro. Hablar entre nosotros. Después vemos si podemos, además de eso, interpelar a algún otro sujeto con ideas que no estamos teniendo. Pero en esa búsqueda, a mí me parece que hay una oportunidad, que es la oportunidad de integrar efectivamente la fuerza a partir de las diferentes experiencias de vida y trayectorias y genealogías que tenemos cada una de las personas que la componemos. Recién decías... No, pienso que el objetivo, la finalidad, tiene que ser un eje estructurante. Si la finalidad es que vivamos... O sea, no puede ser que desde el peronismo no podamos otra vez reaglutinar y decir, bueno, la finalidad es que vivamos cada vez mejor. Eso se hace con dinero y ese dinero tiene que venir de ingresos, de remuneraciones. Eso, ¿cómo hacemos para incorporar las tecnologías, para los nuevos trabajos con prestaciones continuas que estén para mejor derecho? Ese es el eje estructurante, porque si no, se pierde y no hay un mojón, no hay un sino, un objetivo en ese sentido. Y la verdad que el trabajo siempre fue un eje estructurante y también de construcción de subjetividad. Eso coincido, por algo arrancaron con el emprendedurismo. Sí. Para generar esa conciencia. Yo el otro día lo pensaba, a calzón quitado, a veces uno omite, ¿no? Lo que pasa, qué susceptibilidad puede herir. Bueno, hoy no omitamos nada. No omitamos nada porque tenemos la derecha así en las de acá. Pero con las chicas lo hablamos en alguna oportunidad. Esto no es un ejemplo de alguna de ustedes, de mis compañeras. Pero ya somos un cerebro colectivo. Sí, por supuesto. Un pinky cerebro. Pero... Digo, si yo lo escucho por clientes que me vienen como te dicen, yo no trabajo para empleadores, o hago parte laboral. No, yo soy empleadora. Era una piba que laburaba y en un lugar alquilaba una peluquería, un espacio para hacer uñas y tenía otra que trabajaba con ella. Digo, ¿cuál es el sueño que están imponiendo? El de explotar. Y la autopercepción, que decís, bueno, no te quiero pinchar el globo, amiga, pero no sos vos la empleadora. Y cuando se lo dije, pero en términos jurídicos, para ver que mi mamá te asesoro, porque esto... No, pero yo soy empleadora. Entonces hay un peso simbólico ahí. Bueno, de ser el empleador. Just do it. Pues no, todo no se puede. Yo si me quiero poner a hacer ahora un trote de 25 kilómetros, o sea, no puedo. O sea, no es que las limitantes también te trazan la posibilidad de que tengas ese estado compensador para las desigualdades estructurales que puede ser el inquilino. El otro día estaba pensando, Patricia Bullrich renombró la Escuela de Cadetes de la Policía Federal y la volvió a llamar Ramón Falcón. Jefe de la policía en 1906, veterano de la conquista del desierto, responsable de la matanza de 10 personas inquilinos en los conventillos en 1909, ya sabemos cómo terminó, ¿no? En la mano de Radowisky. Ahora, nosotros pensamos que no podemos hablar de los 30.000 y que la violencia política, entre comillas, en los años 70, y estos tipos te vienen con Roca y Ramón Falcón.
Ovacionada se fue, por supuesto, con todos los canas. Y esto lo había modificado Nilda Garré en el 2011 y en vez de Alberto Villar y Ramón Falcón, era creo que O'Gorman, un policía del siglo XIX, y no me acuerdo, un policía como democratizador del alfonsinismo. Entonces, ¿y qué es lo que dicen? Venimos a contar acá la verdad y que esta es la policía que queremos. Y nosotros queremos, no, el campo del mercado de trabajo se fumó. ¿Qué se fumó? Si están trayendo a los verdugos de principio de siglo. Si hacen exactamente, tenemos una ley de residencia actual donde echar fría a los inmigrantes. Solo que no son los europeos que vienen con el socialismo y el anarquismo, sino otro tipo de inmigración. Entonces, si no lo vemos en clave esa unificación de las demandas que tiene que ver con el avance del capital financiero y el no humanismo, no sé cómo decirlo. Y la base del emprendedurismo es básicamente la precarización laboral. Digo, los trabajadores de plataforma también creen que son sus propios jefes cuando tienen de jefe un algoritmo que le responde a uno de los millonarios más grandes que tiene el mundo, ¿no? Bueno, ahí hay algo que pensar. No digo de a quién le hablamos, así no me mata la mesa. No digo de a quién le hablamos, pero sí, ¿no? A ver cómo culturalmente interpretamos eso que está pasando. Y después ahí le tiro esta y otra como... Vos decíamos recién que van contra los sindicatos, que claramente son las organizaciones que se autofinancian, ¿no? Y pueden tener una independencia y una organización y lucha fuerte. Ahora, también en esta sociedad, con toda esta descripción que estamos haciendo y con una CGT que esta semana, ¿no?, renueva triunvirato con todos las internas y hablo de CGT. Cuando hablo de CGT hablo de conducción y no del movimiento obrero y los trabajadores y las trabajadoras que son parte del peronismo, digo. ¿Cómo se hace para interpelar y defender a los sindicatos cuando tenés la central de trabajadores más grande de nuestro país, aparentemente muda ante este avasallamiento y reforma laboral? Yo le dije que no me iba a callar nada. Mientras hablaba, pensaba, no tengo una respuesta muy democrática en ese sentido. Ya lo dijo Perón. Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza a los dirigentes. No lo digo, no estoy haciendo ninguna apología de asesinatos, guillotina ni nada por el estilo, pero lo que digo es, hay una táctica que creo que la hacen al efecto de conservar, nunca mejor, conservar cierto poder, y se les va a ir de las manos en ese sentido. ¿Cuál es el peso específico que tiene hoy la CGT en su cúpula, en su actual composición? Porque la verdad que con tamaños dirigentes que también tenemos de este lado del Río Bravo, estoy como muy... ustedes allá, nosotros acá. Polarizada, está tremendamente polarizada. Es que me parece que no hacer una evaluación, primero, o sea, vamos de fondo, ¿no? Digo, ellos van a acelerar y lamentablemente la consigna de ponerle un freno a Milei no va a poder ser posible. Esto hay que decírselo a la gente. Por más que hayan entrado muchos diputados de Fuerza Patria, porque ellos ya tienen el tercio necesario para ratificar sus vetos. Y además, bueno, lo vimos al segundo día de la elección, con la foto con todos los gobernadores, o con la mayoría de los gobernadores, que evidentemente tienen cierto consenso con estas reformas, que no es solo la laboral, porque viene la tributaria, pero no en el sentido que decía Nati. Y la previsional. Y la previsional, que incluso habría que ver qué es lo que van a presentar. Ahora, si ellos aceleran, ahora ya, aparte de todas estas evaluaciones de cartón sobre qué debería ser el peronismo y qué sé yo, todo el mundo se transforma en peronólogo. Me parece que sí hay algo muy, muy, muy claro, y es que nosotros tenemos que empezar a delimitar quiénes están dispuestos a dar la pelea para lo que viene. Bien. Que va a ser un antagonismo, casi radical. Te diría, radical entre una potencia mundial en declive interviniendo en nuestro país y lo que pueda suceder en la calle. Porque el Congreso va a ser el reflejo de eso. No va a haber otra manera de ponerle un freno. Entonces, que la CGT no tenga algo que decir frente a estos trascendidos, a mí me da vergüenza. Sí. A mí me da vergüenza. Sé que la CGT tiene sectores más interesantes. Sí, claro. Bueno, hay corrientes y demás. Pero digo, frente a estos trascendidos, 30, 40 años atrás ya tenías un paro llamado, pero a partir de un trascendido. Ni siquiera había que esperar que presenten el proyecto. Y no hay ningún tipo de reacción todavía. No sé. Me parece que hay que empezar a marcar claramente que no podemos tener nos debilita a todos.
no solamente a los que tienen trabajo formal, Sí, tal cual. a todos, a los que estábamos, a mí me echaron del CONICET, digo, que a no los tengamos sindicatos en una- general ni hablar, ¿no? Porque Toda forma de organización colectiva se ve Totalmente. debilitada si la Central de Trabajadores de Argentina no tiene una respuesta frente a este nivel de amenaza. Sí, Cristina en su última carta habla de cooptación, ¿no? Dice que las operaciones sobre el campo popular son de dos tipos, ¿no? Por un lado la estoy diciendo exégeta, Sí, ¿no? sí. Pero por un lado la persecución con el Código Penal y por el otro lado la cooptación de dirigentes. Y bueno, hay dirigentes que le quedan evidentemente más cómodos a ciertas lógicas del poder. Y eso no es nuevo en la historia del peronismo y no es nuevo en la historia de la Argentina. A mí me preocupa más cómo se va desnaturalizando toda forma de organización comunitaria para que la organización empresarial del mercado se vaya fortaleciendo, ¿no? Digo, esos son dos procesos que van en paralelo. Ellos tienen derecho a todo. O sea, la propiedad privada es un derecho que ya no reconoce ningún límite. Y los derechos nuestros cada vez están más limitados, ¿no? Entonces, aquella persona que tiene acceso económico a dinero, persona física, jurídica, ¿no? Bueno, tienen derecho a todo. Entonces, imponen ya incluso su racionalidad y sus intereses como intereses de todos, ¿no? Tienen una maquinaria que hace que los intereses de cierto sector del capital pareciera ser que, pasó, muy claro, eso pasó en el conflicto del campo, ¿no? Digo, toda una sociedad defendiendo a 20 terratenientes de la Argentina. Realmente, y hoy vemos lo gravoso que fue perder esa discusión, incluso cuando después ganamos la elección, con el 54% de los votos, pero perdimos esa discusión y hasta el día de hoy tenemos un problema para fijar los precios. Bueno, al día de hoy, digo, el día de hoy nadie quiere fijar nada, ¿no? Pero para fijar el precio de los alimentos en la mesa de las argentinas y de los argentinos. Entonces, lo que digo es, ojo, nosotros, con tomar la parte por el todo y no poder señalar que hay, sí, dirigentes cooptados, evidentemente, Claro. que hace mucho tiempo que no son dirigentes gremiales, sino que son empresarios sindicalistas, que como patrones, porque son empresarios, lo que están haciendo es resguardar cómodamente, conservadoramente sus intereses en lógicas del mercado y eso hace que se enlode la organización sindical, que es la única organización que tienen los trabajadores y las trabajadoras para defender sus derechos y que debería ser también la mirada hacia dónde tienen que ir, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras de plataformas, ¿no? En organizaciones en más o en menos parecidas a las organizaciones sindicales. Y hoy esa palabra está en el fondo del tacho de la mala prensa, ¿no? Como le pasa. Y yo el otro día pensaba, mirá si los dirigentes sindicales, no los de la CGT, los que de verdad representan a sus trabajadores y trabajadoras, pudieran correrse de ese lugar y ver cómo la estigmatización los golpea lo mismo que al kirchnerismo, lo mismo que a las feministas, ¿no? Digo, esas estigmatizaciones que dan en los núcleos de la organización social y de la organización comunitaria para desarmar tejido social en donde se sostiene ese tejido. Bueno, si pudiéramos ver eso, entenderíamos dónde está la trama del campo popular, en todas esas personas que sufrimos esta estigmatización. Y cómo reorganizarnos, ¿no? También y dar la batalla que hay que dar. Algo hablábamos también afuera del aire sobre los trabajadores de plataforma, ya tenemos que ir cerrando, pero como para dejar algunas cositas por ahí. Si tuviésemos que plantear una actualización nosotros e incluir esos trabajadores, entran dentro de un convenio colectivo de trabajo como cualquier otro trabajador. Sí, hay disputas en cuanto, por eso esto es ya jurídico, tenemos que tener una ley especial para incluirlos, como sucedió con el teletrabajo, donde se modificó o se incluyó un artículo en ley de contrato de trabajo, o con la matriz conceptual de qué es contrato de trabajo de la ley, para mí está absolutamente incluido, ¿no? De hecho, hay fallos judiciales que así lo reconocen, pero no me quiero quedar en ese unanismo, justamente. Hay países de Europa, el último fue España, en donde a través primero de la actividad inspectiva del Ministerio de Trabajo, constatando cuántos laburantes, cuántas horas hacían, qué tipo de laburo hacían, generaban ciertas actas de inspección y demás, y a través de ahí se dictaron leyes, incluyendo a sus trabajadores como dependientes, porque hay un instrumento de producción que se llama algoritmo, hay un poder empresario ahí, hay un principio de ajenidad en los frutos o en las ganancias, y que existe una prestación discontinua. Es decir, que yo puedo salir 3, 4 horas ahora. No existe un lugar físico de trabajo. Eso no hace a la inexistencia de una relación de dependencia.
Yo recuerdo mis primeros congresos a los que asistí en el año 2004, 2005, donde se debatía esto en relación a los remiseros. Es la misma discusión y es un déficit de esta parte de la doctrina, de esta parte del campo nacional y popular en términos académicos. Bueno, tenemos que ir cerrando. Al cortito, ¿alguna quiere agregar algo? No, yo creo que viene, que ojalá que podamos discutir, primero, organizar una resistencia masiva, transversal, contra esta avanzada, que hay que decirlo claramente, lo que se está tratando de hacer de la Argentina es un enclave, una zona económica especial, donde la mano de obra esté tan devaluada como va a estar los recursos naturales y, digamos, terminar de transformarnos en una factoría. Y ese combate lo tenemos que dar con el nivel más alto de conciencia y de unidad, y paralelamente empezar a discutir lo que necesitamos para lo que viene, mientras resistimos. Yo, trayendo un poco el programa anterior que estuvo Ana Arias, creo que creo que el gobierno debe leer también correctamente el resultado electoral. No es una carta blanca, no es un apoyo masivo de la sociedad argentina a la crueldad, sino que lo que es una búsqueda y un grito hasta desesperado por la estabilidad, ¿no? Entonces, en eso, perder derechos no es más estabilidad, es más inestabilidad, es más fragilidad frente al avance de las corporaciones, y es más dificultad para llevar una vida digna adelante. Entonces, en eso, poder convocar también a los sectores en la lectura de que no estamos entregados, sino que tenemos todavía vocación de mayoría y de poder demostrar en la calle, como decía Lucy, me parece que es lo central. Bueno, nos vamos despidiendo hasta el sábado. Si tuviésemos que pedir algo para una actualización, reducción de la jornada laboral y no trabajar más horas, ¿no? Salario mínimo, y esto el salario de productividad es un engaño a pichanga. Y una reforma tributaria para poder también, ¿no? Sacarle a sostener y a quienes más tienen, que también puedan sostener un entramado productivo y el volver a tener un entramado productivo en la República Argentina, que está destruido al día de hoy. ¿Estamos? Muy cierto. Gracias, chicas, un placer. Hasta el sábado que viene. Hoy me seco el sudor y no hay Dios ni patrón que me puedan robar lo que siento. Y si vuelvo a